vamos a hablarle sobre algunos versículos que están en la Biblia, que para nosotros los católicos son muy claros porque concentran doctrinas que la Iglesia ha sostenido por más de 2000 años, pero que nuestros hermanos esperados no las ven así por diferentes razones que de paso vamos a ir señalando con cada uno de estos versículos. Por consiguiente, no se separe del canal porque esto va a estar realmente muy interesante y muy enriquecedor. Pues esta noche para colaborar con el programa tenemos a nuestro hermano Ronaldo. Ronaldo, bienvenido al programa. Sí. Y vamos ya enseguida, no vamos a demorar tanto para comenzar este tema. Hermano Ronaldo, ¿nos ayuda a ponernos en la presencia del Señor? En nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permite estar aquí una vez más para compartir tu palabra, para compartir tu doctrina. Te pedimos por cada uno de nosotros, aquellos que nos escuchan, para que les ilumine la mente, que puedan amar más a la iglesia, más a tu madre, más a tu doctrina, para que cada uno de nosotros crezca espiritualmente y entienda la Sagrada Biblia como la iglesia la interpreta. Santa María la Antigua, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Me permito recordarles, hermanos, que el movimiento apostólico Semper Gaudens es un movimiento laical, ¿sí? No somos sacerdotes, hermano Ronaldo, porque a veces nos llaman y nos dicen padre, sí, pero de familia. Somos laicos, hermanos, así como ustedes, ¿sí? Y que servimos a la iglesia desde el ángulo laical. Nos pueden encontrar en las redes como @sempergaudens, ¿sí? También nos pueden escribir a nuestro correo siemprealegres.panama@gmail.com o entren a nuestra página web www.sempergaudens.org. En el transcurso del programa, ¿sí? Después en la segunda parte ya contamos nuevamente con la facilidad de las llamadas. Así que ahí va a aparecer el teléfono en la pantalla dentro de un rato, pero yo se los recuerdo, es el 230-1955, 230-1955 para que llamen cuando ustedes así lo estimen a partir de la segunda mitad del programa, pero a lo largo del programa pueden entonces ustedes escribirnos al 6615-7538, 6615-7538. Ya va a aparecer ahí en pantalla ambos números para que ustedes puedan escribirnos desde ya si gustan o llamarnos en la segunda parte del programa. Hay pastores, los hermanos esperados, sí que se han llevado una sorpresa en su camino de regreso a la única iglesia que Cristo fundó. Y se han llevado una sorpresa porque a la luz del el prisma protestante, ellos encontraban ciertos versículos de la Biblia, ¿no? Que no compaginaban con la doctrina cristiana católica, y al analizarlos a profundidad se dieron cuenta que definitivamente estaban equivocados. No olvidemos, hermanos, que la Biblia en la cual se basan nuestros hermanos esperados, ¿sí? Como la única fuente de revelación divina, fue dada por la Iglesia Cristiana Católica en el siglo IV. Esa Biblia que los hermanos esperados siguen con vehemencia como fuente única de acceso a Dios, pues es de la Iglesia Cristiana Católica, ¿sí? Y tiene 16 siglos de existencia, dada por la Iglesia Cristiana Católica. Por consiguiente, las doctrinas de la Iglesia Cristiana Católica están todas contenidas o fundamentadas en diferentes pasajes de la Biblia, pero no podemos decir lo mismo de los argumentos que sustentan nuestros hermanos esperados. Por eso hoy vamos a tener la modalidad a lo largo del programa
de traerles citas bíblicas muy particulares que se prestan a confusión por la manera como nuestros hermanos esperados la interpretan, pero que usted, hermano cristiano católico, pues debe tener muy clarita, y los hermanos esperados también que siguen nuestro programa, pues por supuesto, que pueden ampliar su conocimiento y su concepción de cada uno de estos versículos que de pronto para ellos les resulta muy polémico. Bueno, vamos a entrar en materia ya sin más rodeo. El primer versículo nos lo va a presentar el hermano Ronaldo. Buenas noches, hermanos. Vamos de una vez con el tema. Como bien lo dijo el hermano César, vamos a estar viendo algunos textos bíblicos por la cual los hermanos separados muchas veces o se la pasan de largo, o no lo leen, o no lo profundizan como realmente es, y otros lo malinterpretan. Y sin embargo, estos versículos bíblicos enseñan lo que la Iglesia Católica enseña. Vamos con el primer versículo bíblico. Primera de Timoteo 3:15 nos dice: pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Este texto bíblico nos dice claramente cuál es la columna y el fundamento de la verdad. Si nosotros le preguntáramos a un hermano no católico y le preguntáramos cuál es el fundamento de la verdad, ¿dónde encontramos la verdad?, los hermanos no católicos responderían que la Biblia. Claro, porque ellos tienen una creencia en donde nos dice a nosotros que todo tiene que estar en la Biblia. Por tanto, la verdad absoluta está en la Biblia, y la verdad podemos solamente encontrarla en la Biblia. Sin embargo, nosotros vemos cómo a través de los siglos este enunciado, que empezó con la Reforma Protestante, ha provocado de que haya una cantidad sin número de sectas protestantes e interpretaciones de la Biblia. Vemos actualmente, basándose en este enunciado, muchos de estos hermanos interpretan la Biblia a su manera, y lo que hace es crear una nueva doctrina totalmente nueva y que no es acorde a lo que el Señor Jesucristo enseñó. Sin embargo, esta cita bíblica no dice que el fundamento de la verdad sea la Biblia. Acá claramente, como menciona el texto bíblico, dice la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Es decir, que para poder encontrar la verdad correcta y absoluta de nuestro Señor Jesucristo, debemos acudir a la iglesia, no a la Biblia. Porque si nosotros vamos a la Biblia y empezamos a interpretarlo según como nuestros hermanos separados lo hacen, inspirados por el Espíritu Santo, lo que vamos a hacer es confundirnos, errar y crear algo que no tiene nada que ver con lo que nos enseñó Jesucristo. Como vemos, esta cita menciona que es la iglesia, pero si leemos, dice la iglesia, no dice las iglesias. Es decir, que lo dice en singular. Quiere decir que la verdad lo podemos encontrar en la iglesia, no en las iglesias. Pero ¿cuál es esa iglesia? ¿Cuál es esa iglesia que me dice la verdad? Para eso tenemos que ver actualmente qué es lo que está ocurriendo. Hay muchas iglesias que se dicen llamar que es la verdadera iglesia de Jesucristo. Pero, ¿cómo saber cuál es la iglesia verdadera? Hay ciertas características que debe tener la iglesia de Jesucristo. Debe tener ciertos atributos por la cual me identifiquen que realmente es la iglesia de Jesucristo. Primeramente, hay que saber que Jesucristo, en Mateo 16:18, sobre Pedro, quiso fundar la iglesia, en donde dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Igualmente, aquí vemos cómo Jesús
lo dice en singular. Y cómo luego de esto la iglesia que ya en los Hechos de los Apóstoles van haciendo es una sola. No existía ninguna otra iglesia más, solamente una. Entonces, esta iglesia mantiene desde el inicio lo que es la unidad. Es decir, que mantiene esa unidad que Jesucristo quiso. Si nosotros bien recordamos, Jesucristo quiso que todos los cristianos estuvieran en uno solo, la unidad. Pero esa unidad que pedía Jesucristo no solamente era una unidad en donde todos estuviéramos juntos, no, sino que estuviéramos una sola fe, una sola doctrina, un solo bautismo, como menciona San Pablo. Si nosotros vemos actualmente, ¿cuál iglesia mantiene esa unidad que Jesucristo quiso? Esa unidad en cuanto a la fe, en cuanto a la doctrina. Solamente la Iglesia Católica mantiene esa unidad. Si nosotros vemos a nivel mundial, la Iglesia Católica tiene una sola fe, una sola doctrina que a nivel mundial es creída por todos, por un católico que se hace llamar católico verdadero, cree en esa doctrina. Sin embargo, fuera de la Iglesia Católica, lo que pasa es lo contrario. Cada uno, fuera de la Iglesia Católica, al interpretar la Biblia a su manera, lo que hace es cada uno tener una creencia diferente. Y no puede ser que cada uno tenga una creencia diferente si solamente es un solo espíritu. Entonces vemos como una de las características que debe tener la Iglesia de Jesucristo es que debe ser una sola doctrina, una sola fe, un solo bautismo. También otra característica que podemos ver en la iglesia es que la iglesia es santa. Pero, ¿cómo puede ser posible que la iglesia sea santa si hay tantos pecadores? La iglesia es santa por su fundador, porque Jesucristo es quien fundó la iglesia. Y Jesucristo es santo, por tanto la iglesia es santa. Cuando decimos esto es por Jesucristo, y hay que entender que las demás iglesias que nosotros hemos escuchado a nivel de la historia, vemos que ellos han surgido de hombres. La iglesia luterana de Martín Lutero, y podemos enumerar la iglesia anglicana con Enrique VIII, y cada uno podemos tener las fechas de cada uno de su fundación. Sin embargo, la Iglesia Católica, si nosotros estudiamos seriamente la historia y vamos a los orígenes, vemos cómo desde Jesucristo existe, desde los apóstoles existe la Iglesia Católica. Por tanto, vemos que cuando hablamos de la santidad de la Iglesia, hablamos por quien fundó la Iglesia, que fue Jesucristo. Otra característica de la Iglesia de Jesucristo es que la Iglesia de Jesucristo es católica. Católica quiere decir universal. ¿Por qué universal? Porque la doctrina, la creencia, el Evangelio debe ser para todos. Al final del Evangelio de Mateo, Jesús nos dice, vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio. Es decir, por todo el mundo, es para todo el mundo. Para eso, para que la iglesia sea católica, el Evangelio debe ser el mismo, la misma doctrina en todo el mundo. Y la Iglesia Católica tiene la doctrina, todos los católicos tenemos esa creencia a nivel mundial. En diferentes lugares del mundo se celebra la Eucaristía, en diferentes lugares del mundo personas devotas de la Virgen, en diferentes lugares del mundo seguimos lo que nos dice el catecismo, todas estas creencias que vienen desde Jesucristo. Por tanto, es un solo mensaje para todo el mundo, por eso es que la iglesia es católica. Y también la iglesia es apostólica, apostólica porque se fundamenta de los apóstoles. Jesucristo fundó su iglesia sobre Pedro y los apóstoles. Entonces, fundamento tiene que ver porque la autoridad dentro de la iglesia, desde el inicio de la iglesia, es apostólico. Y nosotros, solamente para dar un ejemplo de esto, vemos como al inicio de la iglesia
no existía la Biblia como la conocemos. La Sagrada Escritura, la Biblia como la conocemos, no existía. Por tanto, cuando los cristianos tenían alguna diferencia o no entendían algo en cuanto a la creencia de la iglesia, ellos iban a los apóstoles. Uno de estos ejemplos es en Hechos 15, en donde se habla de que San Pablo tuvo un problema en Antioquía porque ellos querían circuncidar a aquellos que se iban a integrar a la iglesia. Y al final San Pablo no sacó una Biblia para poder ver qué dice la Biblia. No, San Pablo fue a los apóstoles para preguntar qué es lo que se debía hacer. Y los apóstoles en un concilio decidieron de que no era necesario circuncidarse. Entonces vemos cómo la iglesia se funda sobre los apóstoles. Muy bien. Y con relación a esto, también desde el punto de vista histórico, porque hay hermanos desprevenidos, ¿no?, que se han quedado en el Antiguo Testamento y dicen, sí, la casa de Dios, pues la casa de Dios es el templo que estaba en Jerusalén. Y esta es la casa de Dios, ¿no?, y es por consiguiente la creencia o iglesia del Dios vivo. Pues debemos recordar que cuando Pablo escribe sus cartas, es por ahí alrededor del año 50, 60, 70, después del nacimiento del Señor Jesús, y alrededor del año 70 los romanos destruyen el templo. Por consiguiente, pues Pablo no puede estar hablando del templo de los judíos. Además de que para cuando Pablo, porque dicen que Pablo creía anteriormente en esto, digo exactamente, ese es el punto, él creía anteriormente en esto. Cuando Pablo escribe sus cartas, ya Pablo es un fiel devoto del Señor Jesús. Por consiguiente, cuando él habla de la iglesia, pues no puede hablar del templo hebreo. Sí, está hablando de la iglesia que su Señor, que es nuestro Señor, fundó. Así que también ese punto es interesante aclararlo, porque precisamente algunos hermanos esperados pues se pierden en la laguna del tiempo porque quieren desconocer la historia y alegan que este texto, columna y fundamento de la verdad, pues se refiere al templo hebreo. Bien, vamos a continuar, señor director, con la segunda cita bíblica, Apocalipsis 12:5. Gracias, señor director. Disculpen que se nos fue el 2 allí arribita, sí, un error de dedo. Es Apocalipsis 12:5, no Apocalipsis 12:52. Le quitan el 2, por favor. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Cuando nosotros leemos, hermanos, este versículo, señor director, si lo deja un momentito en pantalla para que los hermanos puedan digerir el contenido del texto. Gracias, señor director. Dice, aquí Juan, o sea, no perdamos de vista que el que escribe es Juan, el discípulo preferido del Señor. Esto por un lado, ¿verdad? Y que él está hablando de una mujer que da a luz, pero que no da a luz a una niña, sino que da a luz a un varón. Y que este varón, ¿no?, tiene el destino de regir todas las naciones. Y este varón, hijo de la mujer, fue arrebatado hasta Dios. ¿Hasta dónde? Hasta el trono de Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos todos estos elementos, ¿no?, en contexto, estamos hablando de una mujer que da a luz un hijo y que ese hijo finalmente fue llevado hasta el trono de Dios. Aquí los hermanos esperados también, ¿sí?, se desvían de la creencia. O sea, nosotros no tenemos ninguna duda de que ese hijo que fue arrebatado al trono de Dios, pues ¿quién es? O sea, ¿quién es el único que ha descendido, ¿verdad?, hasta nosotros y luego ascendió hasta el Padre, regresando a su punto de origen? Pues el único que ha hecho esto es nuestro Señor Jesús. Por consiguiente, ¿no?, a lo que se refiere esta cita bíblica es al Señor Jesús.
Entonces, si esto se refiere al Señor Jesús, ¿no? Entonces esta mujer que dio a luz a ese hijo varón no puede ser otra que la Virgen María. Entonces, yo creo que este texto está muy claro. Pero veamos cuáles son las desviaciones que plantean algunos hermanos esperados. Algunos de ellos dicen que la mujer a la que se refiere, a la que se refiere el texto que estamos nosotros citando ahora, es una representación del antiguo pueblo de Israel, o sea, una representación que está en el Antiguo Testamento. Entonces, esto podría tener algún fundamento porque, de hecho, la Virgen María, ella desde que ella nació y siendo joven, pues se sometió ¿a qué? A la ley mosaica, a la ley antigua. Entonces, en esto estamos claros. Pero es que del antiguo pueblo de Israel, pues no nace el Señor Jesús, sino que el Señor Jesús viene a partir de cuando María está en la historia. Por consiguiente, esta afirmación no puede ser correcta. Los otros hablan de que María, de que la madre a la que se refiere este texto es la iglesia. Pues si se refieren a la iglesia en forma general, es decir, a la iglesia cristiana católica, pues nosotros tenemos muy claro, y ellos también lo deben tener claro, que el Señor Jesús no nace de la iglesia. El Señor Jesús funda la iglesia, pero no nace de la iglesia. Por consiguiente, esta mujer no puede ser la iglesia. Muy sencillito. Y por último, hay algunos que dicen que esto es el moderno Estado de Israel. Pues eso tampoco tiene pie ni cabeza, porque el Estado de Israel moderno o actual, pues no cree en el Señor Jesús. Las creencias de los judíos no llegan a reconocer al Señor Jesús como Mesías. Y estamos claros que esto habla del Señor Jesús, por consiguiente tampoco hay ninguna relación. O sea, esto no hay que darle mucha vuelta, a pesar de que cuando uno se lo pone a un hermano esperado que lo interprete, pues sacan todos estos argumentos, pero no tienen ninguna razón de ser, porque este artículo está muy claro. Muy bien, hermano, hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Vamos a hacer una muy breve pausa. No se separen del canal, porque enseguida regresamos con más textos como los que ya hemos planteado. Estamos de vuelta, hermanos, con este su programa católico, Defiende tu Fe, del Movimiento Apostólico Semper Gaudens. Estamos en esta noche en la continuación de la celebración del mes de la Biblia. ¿Sí? Le hemos traído artículos citas bíblicas que son de difícil interpretación para nuestros hermanos esperados, porque se alejan de lo que la doctrina cristiana católica, la única iglesia que Cristo fundó, plantea. En esta segunda parte les recordamos que pueden llamarnos al 230-1955. El señor director pondrá en breve los teléfonos en pantalla. Y recuerden que pueden escribirnos al 6615-7538. Hermano Ronaldo. Seguimos con la siguiente cita bíblica. Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Acá vemos cómo en la cita bíblica dice San Pablo, cómo completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Y uno se preguntará, ¿por qué San Pablo dice esto? ¿Es que acaso los padecimientos que sufrió Cristo no fueron suficientes? ¿Acaso el sacrificio de Cristo no fue suficiente? ¿Por qué San Pablo dice esto? Primeramente, claro que
el sacrificio de Cristo fue completo y pleno. Fue perfecto el sacrificio de Cristo. Y entonces, ¿por qué San Pablo menciona esto de completar en su carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo? Para poder entender esto, primeramente hay que saber de que nosotros como católicos, una de las cosas que nos enseña la Biblia es el mandamiento del amor. El amor sobre todas las cosas. San Pablo, cuando menciona esto, menciona también en otro texto bíblico, y la Biblia también, de que Jesucristo se entregó por nosotros por amor. Es decir, el amor de Jesucristo fue inmenso hacia nosotros. Y ese amor hizo que Él se entregara totalmente por la humanidad. Pero miren esto, hermanos. Jesucristo se entregó y padeció, es decir, sufrió, por lo cual el amor implica sufrimiento. Jesucristo sufrió por amor a nosotros, se entregó totalmente. Lo que nos quiere dar a entender de que el amor verdadero, en el amor verdadero también se sufre. Porque, hermanos, es muy fácil decir que uno ama a alguien, pero uno realmente demuestra que ama a alguien cuando sufre por esa persona. Y Jesucristo lo realizó por todos nosotros. Si Jesucristo realizó este acto de amor hacia nosotros a través del sufrimiento, nosotros también tenemos que padecer, sufrir, para demostrar un verdadero amor. Es decir, que nosotros los cristianos, si decimos que amamos, también tiene que, ese amor tiene que sufrir, ser sufrido. Es decir, nosotros en la vida del cristiano, ¿cuántas veces en el camino del cristiano tenemos padecimiento, tenemos sufrimiento, tenemos tantas cosas? Si ese sufrimiento, ese padecimiento que tenemos, se lo entregamos a Jesucristo, es allí en donde nosotros demostramos ese amor a Dios. Porque es bien fácil decir a través de la boca, Dios, yo te amo. Pero para poder demostrarlo es entender la voluntad de Dios, poder entenderla y poder aceptarla cumpliendo sus mandamientos. ¿Cuántas veces el cristiano no sufre? Pero en ese sufrimiento, creyendo en esa voluntad de Dios, dejándose en la providencia, es que uno demuestra que ama a Dios. Y este ejemplo lo podemos ver en los santos. En los santos, si nosotros leemos la vida de los santos, vamos a ver cuánto ellos padecieron, cuánto ellos se entregaron por Cristo. Es decir, que no solamente fue de palabra, sino fue a través de lo que ellos hicieron, que ellos demostraron su amor, a través de su sufrimiento. En el sufrimiento también se demuestra amor. Y no solamente se sufre por amor a Dios, sino también por amor al prójimo, porque el primer mandamiento nos dice, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que todos los padecimientos que tenemos, todos los sufrimientos que tenemos, ofrecérselos a Dios. Entonces aquí vemos el sentido del sufrimiento para el cristiano. ¿Qué pasa con los protestantes, hermanos? Los protestantes, ellos comúnmente dicen, si vas bien es que Dios te bendice, pero si te va mal es que Dios te maldice. Y ahí vemos cómo ellos dicen que si tú sufres es porque no estás bendecido por Dios. Sin embargo, la Biblia y la iglesia no enseñan eso. Vemos cómo en el sufrimiento también podemos demostrar el amor de Dios y el amor al prójimo. Porque cuando nosotros ofrecemos ese sufrimiento hacia los hermanos por los pecadores, también ayudamos a la iglesia. También ofrecemos ese sufrimiento por las ánimas de purgatorio, ayudamos a la iglesia purgante. Entonces vemos cómo el sentido del padecer, del sufrimiento, es diferente a lo que los hermanos protestantes lo enseñan. Que ellos dicen, muchos de ellos dicen, para de sufrir.
y piensan que eso es bíblico, y eso es totalmente antibíblico. El sentido del cristiano en el sufrimiento es que uno ama en el sufrimiento y uno entrega ese amor y ese sufrimiento a Jesucristo. Y esta cita bíblica que acabamos de denunciar lo dice claramente. Por eso San Pablo dice, completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Es porque San Pablo estaba padeciendo. Todos los apóstoles padecieron y San Pablo padeció, él estuvo también en la cárcel y él hasta el final de su vida, que entregó su vida por Cristo, él padeció. Entonces vemos que el sufrimiento en la vida del cristiano es totalmente diferente a lo que cualquiera persona comúnmente pensaría o lo que un hermano protestante interpretaría en cuanto al sufrimiento. Cuando suframos, hermanos, ofrezcamos ese sufrimiento al Señor y a nuestro prójimo. Muy bien. Señor director, si nos pone entonces Juan 6, 54, 55, por favor. Juan 6, 54, 55. Aquí lo tenemos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Cuando el Señor Jesús habla esto, sí, los que le estaban escuchando en forma desprevenida decían, pero ¿de qué está hablando el profeta? ¿Cómo que vamos a comer su carne y vamos a beber su sangre? Esto es posible. Pero Él nos señala que sí es posible y que Él nos va a resucitar el último día. Es decir, que esta es nuestra tabla o nuestra opción de salvación. Y todavía Él sigue señalando que su carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Recuerden la reacción, según los evangelistas, de las personas que escucharon esto, ¿no? Decían que esto eran palabras muy duras, muy difíciles de entender, y por supuesto que se escandalizaron. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el Señor Jesús? ¿Qué es lo que enseñaron los apóstoles? Y por consiguiente, ¿qué es lo que la Iglesia Cristiana Católica ha hecho a partir del momento en que el Señor Jesús asciende? Pues muy sencillo. El jueves santo, ahora nosotros lo conocemos como jueves santo, el jueves previo a la muerte del Señor Jesús en la cruz, ¿sí? Como bien lo retrata especialmente el Juan en su evangelio. Parece que tenemos una llamada. Vamos a darle paso al hermano o hermana que nos está llamando. Adelante, hermano o hermana. ¿Cerró? Sí, adelante, hermano o hermana. Aló. Hola, Hola, adelante, buenas hermana. noches. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, adelante, hermana. Ajá, mire, esto es que como es el mes de la Biblia, yo no sé si me permiten un momentito leer unos versos para especialmente aquellas personas que todavía no se animan mucho a leer la Biblia. Sí, hermana. Le ¿Sí? vamos a agradecer que sea muy breve porque ya estamos terminando el programa. Casi no le Adelante. escucho, mire. ¿Puedo empezar? Sí. Sí. Sí, muy breve, por favor. Sí, muy breve. El libro más bello que el hombre tiene es la Biblia, hermano, es la herencia eterna. Al que no sabe enseña, al hambriento llena. Su camino alumbra, secretos revela. Léela, hermano, ella es tu luz, es fuente de vida eterna. Si quieres salvarte, decídete ya. Escucha confiado, Jesús quiere hablarte. No hay libro más sabio, no hay otro mejor. Es palabra santa, es fuente de amor. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana, por su participación. Muchísimas gracias. Bueno, entonces estábamos explicando el texto. Si nos lo pone en pantalla nuevamente, señor director, para retomar el punto. Sí. ¿Qué es lo que plantea la Iglesia Cristiana Católica? Pues precisamente lo que ocurre el jueves previo a la muerte del Señor Jesús, o sea, el jueves santo actualmente, ¿no? Cuando Él le dice a los apóstoles que tomen y coman, ¿sí?, el pan, porque ese pan es su cuerpo,
y tomen y beban el cáliz, porque ese cáliz es su sangre. ¿Y qué es lo que hicieron los apóstoles una vez el Señor ascendió a los cielos? Pues precisamente, tal cual como lo relatan Hechos de los Apóstoles, ¿no? Los apóstoles todos los domingos se reunían en comunidad, ¿para qué? Para celebrar la fracción del pan, es decir, celebrar la Eucaristía, lo que nosotros hacemos los domingos, pero que en la iglesia se hace todos los días a lo largo de la historia. ¿Y qué ocurre en el momento de la consagración del pan, o sea, las hostias, ¿verdad? y el vino? Pues por la efusión del Espíritu Santo se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor, lo que nosotros conocemos como transubstanciación. Entonces, el señor director, si nos pone la cita nuevamente, el Señor habla de que su carne es verdadera comida y que su sangre es verdadera bebida. O sea, en ningún momento el Señor dice que esto es un acto ceremonial, que esto es un acto improvisado, o que es un acto que vamos a celebrar de vez en cuando, porque Él nos pidió que este acto lo hicieran así. Cuando el Señor dice, hagan esto en memoria mía, ¿sí? Él está hablando de que es verdadera esta comida, es verdadera su carne, y es verdadera su sangre, ese cáliz. Por ende, el hecho de que Él dijera que hagan esto en memoria mía, no quiere decir, ¿sí?, que esto sea un acto memorial, porque Él está diciendo, hagan esto en recuerdo mío. Además, recuerden que Él nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a comer su carne y vamos a beber su sangre? Pues precisamente esto lo vamos a hacer a través de la comunión. ¿Y quién tiene la Eucaristía? ¿Y quién tiene la comunión? Pues la única iglesia que lo ha podido hacer desde el tiempo de los apóstoles, la Iglesia Cristiana Católica. Ninguna otra más. Por eso, hermanos, es que ustedes cuando van a misa, pues pueden tener la opción de participar del banquete del Señor a través de la comunión. Sí, también siguiendo con la próxima cita bíblica, Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12 nos dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro, que es el de la vida. Y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. Aquí en esta cita de Apocalipsis, si vemos al final, vemos que dice que cómo fueron juzgados conforme a sus obras. Estamos hablando y estamos en este punto del Apocalipsis en el momento del juicio final. En el juicio final en donde van a ser juzgados todas las naciones, vemos cómo el Señor va a juzgar a todas las naciones según sus obras. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué se recalca esto? Porque muchos de los hermanos no católicos, ellos piensan que para salvarse solamente es necesario la fe, es decir, solo la fe. Sin embargo, esta cita bíblica vemos cómo Jesús va a juzgar y va a tomar en cuenta las obras que hagamos. Y en el libro de la vida, ahí estarán. Entonces, ¿por qué los hermanos no católicos dicen esto respecto a las obras? ¿Por qué ellos dicen que las obras no son necesarias? Esto es más que todo por una mala interpretación de las cartas de San Pablo, porque San Pablo menciona que no son necesarias las obras de la ley para salvarse. Sin embargo, las obras de la ley de las que habla San Pablo no se refiere a las obras que hablamos nosotros los cristianos. Como bien recordamos, en el Antiguo Testamento había una ley mosaica en la cual había muchas leyes
que eran del Antiguo Testamento, la circuncisión, comer alimento y todo esto. Cuando San Pablo habla de que no son necesarias las obras de la ley, se refiere a esas leyes del Antiguo Testamento, no se refiere a las obras cristianas. Por lo cual, esa es una mala interpretación que tienen los protestantes. Sin embargo, en esta cita bíblica vemos cómo sí se van a juzgar según las obras, a través de una fe que obra por la caridad, es decir, por el amor. Gracias, hermano Ronaldo. Vamos rapidito en estos últimos minutos que nos queda de programa a leer algunos mensajes que han enviado nuestros hermanos. Siempre interesante, dice un hermano, siempre interesante su programa. Muchísimas gracias. Viva la Biblia. Otro hermano nos dice, la Biblia es palabra de Dios, por consiguiente hay que apegarse a ella. Otro hermano nos dice gracias por sus aportaciones, creo que dice acá. Gracias por sus aportaciones, les estamos muy agradecidos, Dios les bendiga. Sí, hermano, no hay ninguna duda que las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios. Y tenemos nosotros también claro el hecho de que, como dijimos en el programa de la semana pasada, pues las fuentes de revelación están la Sagrada Escritura como en forma escrita, ¿verdad? Y todo este bagaje que la Iglesia ha conservado, ¿no?, como depósito de la fe, ¿no?, como que lo que llamamos nosotros la Sagrada Tradición. En la Biblia y en la Sagrada Tradición está el conjunto de enseñanzas del Señor Jesús. Y no debemos tampoco olvidar que si usted tiene alguna duda, alguna confusión en interpretar los textos o entender los textos, pues la única autorizada es la Iglesia Cristiana Católica para ello. Así que vaya a su sacerdote para que él pueda entonces explicarle esto. Hermano Ronaldo, pues no podemos continuar porque ya se acabó el tiempo y no podemos seguir con los otros textos. Le pedimos a ustedes, hermanos, que recuerden nuestros libros, que ya lo han visto en el intermedio, lo pueden adquirir en las librerías católicas de la localidad y de las ciudades provinciales. Hermano, muchísimas gracias, hermano Ronaldo. No nos queda pues ya más que de decirles a nuestro hermano que tengan una semana siempre alegre en el Señor.